Título para esta enseñanza, mis hermanos: cuanto más peca el hombre, mayor poder tiene el pecado. Capítulo número 6 de Romanos, verso 16. Cuando usted haya encontrado, dice un fuerte amén. Muy bien, comenzamos, mis hermanos. Dice la escritura de la siguiente forma: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Bien, hermanos, este versículo que Pablo, hermanos, utiliza para referirse al tema del pecado es muy importante, porque él está diciendo que existe un señorío. Un señorío es un gobierno, ¿verdad? Es un poder que está sobre e incluso, hermanos, muchas veces sobre la voluntad de las personas. Entonces el pecado, vamos a personificarlo. No es que sea una persona, ¿verdad? Pero para que usted entienda, el pecado tiene un poder muy fuerte. El pecado es algo espiritual que no solamente va a asumir, hermanos, el control de una parte, sino asumirá el control de todo. El pecado no es un chiste, hermanos. El pecado es algo demasiado dramático, muy perverso. Y una de las cosas, hermanos, que Pablo va a decir y va a mostrar en este texto es que existe este señorío, existe este gobierno, y que muchas veces los seres humanos ni siquiera nos damos cuenta que hemos entregado la voluntad al pecado. Entonces, cuando el pecado se enseñorea, cuando el pecado gobierna, empieza a hacer estragos en la vida de un humano. Yo quisiera decirles, hermanos, que el pecado solo afecta a mi persona o a tu persona. Quisiera decirles que el pecado se queda en un círculo muy pequeño. Eso no es cierto. El pecado afecta mucho más allá, hermanos, de lo que pensamos. Es uno de los dramas más profundos, más delicados y más destructivos en la humanidad. El pecado afecta a naciones, hermanos. El pecado destruye naciones. El pecado ha arruinado, hermanos, desde el comienzo los planes del Señor, por así decirlo. Pero Dios es bueno, digo fuerte amén. Entonces, hablemos un poquito de esto, porque es preocupante lo que sucede en este tiempo en el mundo, ¿no? Entonces, el pecado, hermano, tiene una definición en el término de griego. Le voy a decir, la palabra exacta es hamartía. Se escribe así, ¿no? Es una unión de algunas palabras y unos acentos ortográficos en el griego. Y esa palabra significa, hermanos, escuche esto: errar al blanco. Exactamente así se define la palabra hamartía. Y eso, hermano, explica o ilustra exactamente lo que pasa con los seres humanos cuando pecamos. Estamos fallando al propósito de Dios. Es como que usted agarra, hermano, una flecha y decide darle al blanco, pero usted va a errar el tiro. Y al pasar eso una y otra vez, usted simplemente está quedando en una situación espiritual muy delicada. Entonces, errar al blanco es lo que está pasando cuando los seres humanos, hermanos, pecamos y no nos damos cuenta de que eso está causando estragos en el mundo, ¿verdad? Entonces, nunca ha sido estático el pecado. El pecado se mueve porque es espiritual, y eso quiere decir que el pecado es contundente. Va a avanzar todo el tiempo. No se queda en un estrado, en un lugar, en una posición. El pecado va impregnando, va afectando y va lastimando personas. Satanás sabe que el pecado es el arma más poderosa que él puede utilizar para destruir la creación de Dios. Lo sabe. Por eso es que Satanás utiliza estrategias muy específicas para destruir a los seres humanos. Satanás tiene planes contra tu vida. Satanás tiene planes contra tu matrimonio. Satanás tiene planes contra las naciones y los trabaja muy bien. Los ha ido perfeccionando conforme el tiempo ha ido pasando. Y es tan efectivo su plan que los seres humanos han caído una y otra vez en este problema. El pecado ha llegado, hermanos, al punto de que muchas veces los cimientos y los fundamentos se destruyen y son automáticamente, hermanos, afectados para mal. El pecado no es, hermano, estático. El pecado va a causar muchas cosas. Va a destruir los mejores sueños, los mejores anhelos,
aquellas intenciones más lindas que un ser humano pudo tener en el corazón, el pecado va a destruir. El pecado no respeta, hermano. El pecado no va a poner límites. Tampoco va a decir voy a hacer acepción con esta persona. No, el pecado avanza si nosotros le damos ese poder. Por eso es que en la Biblia y el libro de Romanos es un libro altamente teológico, hermanos, que habla mucho acerca de este tema. Y en el libro de Romanos usted va a descubrir que el pecado es una teología profunda. Dice que nosotros quedamos separados de Dios por causa del pecado. Y al quedar separados de Dios, perdemos, hermanos, absolutamente todos los propósitos, los planes y las bendiciones que Dios tenía guardadas o guardados para nosotros. El pecado es, hermano, un tremendo problema que hay que resolver también en estos tiempos. Dígale a su hermano, gracias por Jesucristo. Dígale. Porque si no fuera por Él, hermanos, estaríamos muertos. Amén. Sonría, por favor, Jesús lo ama, hermano. Amén. Ahora el pecado se fortalece y termina esclavizando, hermano, a las personas con un poder increíble. El poder también que tiene el pecado, hermanos, es como un músculo. Cada vez que el pecado es practicado, entonces se va haciendo más fuerte en las personas. Cuando las naciones se corrompen, cuando las naciones son rebeldes, el pecado se fortalece, va creciendo, es un músculo poderoso. De ahí es que en el principio Sodoma y Gomorra no eran como terminaron, hermanos. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades importantes en aquellos tiempos. Y Sodoma y Gomorra tenían, hermanos, algo muy lindo. Eran ciudades muy prósperas. Si algo bueno tenía Sodoma y Gomorra es que su sociedad era muy trabajadora. ¿Sabían eso? Los sodomitas y los gomorritas, y estaban más allá Adma y Segovin, ciudades más pequeñas, se caracterizaban porque eran muy trabajadores, hermanos. ¿Sabían ustedes que esa parte que rodeaba estas ciudades, esas tierras eran muy fértiles? Y en esos lugares, hermanos, estos pueblos habían prosperado porque trabajaban muy bien. Sodoma y Gomorra tenían mucha organización, hermanos. Ellos sabían administrar sus cosas, su ganado, su riqueza, su producción. Tenían buenas cosas. El problema de esto es que cuando no reconocemos a Dios, cuando nos olvidamos de que Dios existe, nuestro corazón se desvía del propósito. Y es ahí cuando el ser humano comienza a fallar. Cuando estamos en una comodidad espiritual, tenemos todo, hemos logrado todo, hemos alcanzado mucho éxito, mucha fama, un crecimiento incalculable. Estamos en un lugar donde hace 10 años nunca estuvimos. Y el ser humano se relaja, se acomoda y dice estoy bien, y empieza a olvidar este principio, que el Señor sigue siendo el Señor. Dígale a su hermano, Jesús es Señor. Dígale. De tu vida y de mi vida, dígale por favor. Nunca se olvide. Los sodomitas y los gomorritas, Adma, Segovin, ciudades muy hermosas a propósito, hermanos, prosperaron tanto, crecieron tanto, pero con el paso del tiempo estaban ya cansados de todo, ¿no? Tenían esto, tenían aquello, contaban con esto y con esto otro. Era una sociedad bastante conocida, muy importante, y empezaron a decir, ya no nos satisface todo lo que tenemos, ya nos aburre todo lo que tenemos. Y de ahí empezó la desviación de estas naciones. Es que tenerlo todo, hermano, corrompe. Pero rendir todo al Señor te sana. ¿Cuántos dicen amén? Rendir todo al Señor es lo que nos preserva, hermano. Sodoma y Gomorra olvidaron esto y comenzaron a negociar y a hacer cosas indebidas. Y llegaron a un punto de degeneración que los sodomitas, los gomorritas, comenzaron a practicar pecados antinaturales. Empezaron a hacer cosas horribles, horrendas, cosas, hermanos, reprochables. Y es ahí donde se desviaron, y como el pecado es un músculo, esto empezó a contaminar la sociedad, empezó a afectar a las ciudades y comenzó a desviar a estas ciudades, y se olvidaron, hermanos, y ellos pensaron que tenían la libertad de hacer lo que querían. El ser humano debe entender esto, hay límites para todo. Digan fuerte amén, hermano. Hay algún momento en la vida en que tú tienes que decir, no está bien lo que estoy haciendo. Hay un momento en la vida en que tú y yo debemos reaccionar y decir, me estoy propasando, creo, de lo que estaba haciendo, Señor, perdóname.
y ayúdame. Si las naciones reconociéramos esto y las naciones buscásemos el rostro del Señor y le habláramos y le dijésemos: Señor, por favor, ayúdanos porque creo que nos estamos propasando y estamos actuando mal, yo sé que el Señor sanaría la tierra. Yo sé que el Señor respondería a la oración de la gente y los pueblos, las naciones serían diferentes. ¿Por qué? Porque Jesucristo sería el Rey de las naciones. No en vano la Biblia dice que es bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Eso no es teoría, no es un eslogan, es una realidad. Un país donde se teme al Señor, donde se considera su palabra, donde hay límites para lo malo y uno reconoce su maldad, es una nación próspera y bendecida. Pero una nación que tiene todo y está cómoda y ha crecido y ha prosperado y se olvida de que Él es el Señor, entonces se va a degenerar con el paso del tiempo. Le pasó a David, le pasó a Nínive. Nínive no era en un principio así, era una ciudad grande, próspera, pero la comodidad y el éxito y todo los llevó a desviarse hasta que Jonás va y le dice: arrepiéntanse porque el juicio viene sobre ustedes. Bueno, gracias a Dios que esa nación se arrepintió. Y dijo el rey: desde las bestias, niños, mujeres, no coman nada. Entramos en ayuno y en oración. Busquemos el rostro del Dios de Jonás. Cuando la gente busca a Dios, las cosas cambian, hermano. Pero cuando las naciones y la gente practica el pecado y no pone límites a su pecado, entonces tarde o temprano se romperá su estructura. Dígale a su hermano: Cristo está vivo. Dígale. Escuche esto, el pecado es un asunto espiritual, por eso no se puede tratar con leyes, no existe una norma o un artículo que pueda frenar o ponerle regulación al pecado. El pecado es 100% espiritual, por eso no se puede tratar con cuestiones humanas. El pecado no se soluciona con un abogado. El pecado no tiene cura porque tú decides, hermano, someter. No, el pecado es un asunto que solo Cristo ha podido vencer. Digan fuertemente. Y el pecado tiene solución gracias a Jesucristo. No porque tú seas un buen tipo, una buena persona, por eso me irá bien y yo someteré al pecado. No, gracias a Jesús, porque el pecado fue derribado, destrozado en esa cruz y ese beneficio nos llega a todos, hermanos. Ahora, como el pecado es un asunto altamente espiritual, sin embargo, va a repercutir y va a afectar absolutamente toda la existencia humana. Todo. ¿Sabe usted lo que es metástasis? El problema empieza, ¿no?, en un, qué sé yo, en el hueso, en un órgano. Es muy pequeño, pero con el paso del tiempo, hermanos, esto se va extendiendo y las células van muriendo. Y al morir esas células, ese órgano va muriendo y la gente a veces no se da cuenta porque no duele. Está demostrado, hermanos, que este asunto no se manifiesta, no sale a la luz hasta que es tarde, ¿verdad? Entonces la gente, hermano, no se da cuenta. Eso empieza en una pequeña parte de un órgano, va creciendo y con el paso del tiempo esto va saltando a otros órganos. Y cuando ya la gente siente un malestar, tiene un problema de salud, dice: iré al médico a ver qué está pasando, o tomaré esto. Dice: no, yo sé que con esto me va a pasar, pero se dan cuenta que es muy tarde. Se le hace un estudio, se hace un análisis y el médico le dice: sabe, le tengo que dar una mala noticia, están sus familiares con usted. Está su esposo, su esposa, sus hijos, no sé. Y ahí el doctor dice: lamentablemente hemos descubierto algo. Usted tiene cáncer, usted ha entrado en una situación terrible y esto es terminal, no hay nada que hacer. El cáncer, hermano, es algo que avanza, crece y al final le quita la vida a las personas. Pero el pecado, hermano, es tan terrible que va creciendo, va afectando, va destruyendo y al final, cuando la gente quiere reaccionar, ya es tarde. Y después decimos: por culpa de Dios. Si Dios hubiera estado, no hubiese pasado esto. No, el Señor siempre estuvo. Lo que pasa es que el corazón del hombre es rebelde desde su juventud. Y si nosotros en su momento hubiésemos apelado a la misericordia y la gracia del Señor, el Señor hubiese respondido. ¿Sabe cuál es la cura para el pecado? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús limpia y borra todo pecado.
Dígale a su hermano, la sangre de Jesús te puede lavar, dígale, te puede limpiar. Punto número 1, acompáñenme a Romanos 6:23. Ahí, hermano, rápido. Hablemos del proceso destructivo y letal del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese cómo la Biblia y Pablo te va a declarar, te va a revelar lo que es el pecado y te va a decir, la paga del pecado es muerte. Pero paralelamente a eso te dice, mas la solución al pecado es Jesucristo. Dígame, hermano, qué bendición es esto. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado quiere matarte. El pecado no está pensando en tu bienestar. El pecado no quiere algo bueno para ti. El pecado no va a considerar que tú tengas una buena familia o seas una buena persona. El pecado no va a decir, no, esta persona siempre ha sido, qué sé yo, caritativa, buena persona. El pecado no va a decir, tiene un apellido increíble, su familia es una de las familias más importantes de esta ciudad. El pecado no va a decir, no le haré daño a él o a ella porque me cae bien. El pecado no va a considerar nada. El pecado tiene una tarea, una misión en el mundo y es matarnos. La paga del pecado es muerte, hermano. Por eso el creyente, tú y yo, los que estamos acá, los que hemos recibido la vida eterna en Jesús, debemos considerar el pecado no va a jugar con nosotros. El pecado no va a respetarnos más todavía a nosotros que conocemos la verdad. El pecado no va a considerar que tú viniste a la iglesia 10, 15, 20 años, que tú recibiste al Señor en un tiempo de quebrantamiento y tu conversión fue genuina. El pecado no va a respetar. Si el hombre peca, el hombre va a morir. Es una ley establecida por Dios en su palabra. Pero ¿por qué Dios permite esto? Porque Dios también dio un Salvador. Y al dar un Salvador, el hombre debe decidir y escoger qué quiere en la vida. El que peca morirá. Toda alma que pecare, dice Ezequiel, esa morirá. Pero toda alma que se arrepienta encontrará la vida eterna en Jesús. Hermano, el Espíritu Santo sigue hablando, sigue redarguyendo corazones. El Espíritu Santo sigue diciéndole a la gente, no peques, te estás propasando, arrepentite, deja de estar haciendo eso. Ya no sigas así, volvé tu corazón al Señor. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le habla al hombre, pero el hombre no quiere escuchar? Estoy hablando del género humano, el hombre no quiere oír. ¿Por qué? Porque el hombre se deleita en el pecado. ¿Sabías tú que el músculo se fortalece, verdad? Si tú empiezas a hacer, qué sé yo, trabajas tus bíceps, tríceps, cuádriceps, no sé, tu espalda. Si tú trabajas cualquier músculo de tu cuerpo, hermano, te vas a dar cuenta que en una semana el proceso es así. Tú alzas 100 kilos, la otra semana vas a alzar un poco más. ¿Sabías eso? Y la otra semana alzarás más. Porque tu músculo está creciendo, se está desarrollando y está creando fortaleza. Y con el paso del tiempo tú descubres que si antes alzabas solo la barra, ni la barra podías alzar, ahora alzas 100 kilos, como si nada. Pero no se queda ahí, tu músculo sigue creciendo y te das cuenta, mira, puedo alzar más y más. Y después te vuelves así, hermano, que ni puedes rascarte ya, ¿no? Tus brazotes, tu espaldota. No sé, el pecado es igual. Cuanto más peca el hombre, más quiere hacerlo. Por eso, hermano, el pecado no es un chiste. El pecado va a destronar, destrozar, le va a quitar la vida al ser humano. El pecado es tan fuerte que impulsa a la gente, los lleva, hermano, a querer más, más, más y más. Y al final el hombre se da cuenta que está en una situación sin vuelta, no sabe qué hacer, desesperación y muerte, no sabe dónde ir. Ha perdido tanto por causa de un gusto. No, es que a mí me gusta, no, es que me da placer, no, nadie se va a enterar, ya el Señor me perdonará. Hermano, el pecado no te va, hermano, a respetar, el pecado te va a destruir. Porque el pecado tiene una función en el mundo, matar a todo aquel que peca. Pero Jesús dice, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Digan fuertemente. O sea que hay solución, se puede salir, por supuesto, hermano. Mientras se predique el evangelio, mientras el Señor nos dé el privilegio y nos permita predicar el evangelio, se puede salir.
Alguna vez cuando nosotros andábamos haciendo prevención en aquellos años, viajando por Potosí, viajando a los colegios, decía, ¿no?, dentro de las enseñanzas, que el consumo de sustancias es un camino sin retorno. Que muchos de los que empezaron con una broma, con qué sé yo, una curiosidad, y empezaron a consumir ciertas sustancias, después, hermano, no pudieron salir, no pudieron volver. Es un camino sin retorno. Y pasó la vida y pasó el tiempo, perdieron su familia, perdieron su futuro, perdieron su vida, su salud, y están en una condición lamentable. Cuando yo veo el pecado, yo encuentro a Jesús. Tarde o temprano, solo Él puede salvarnos. ¿Y hay solución para el pecado? Sí, mi hermano. Es el arrepentimiento humano. Si no hay arrepentimiento, no hay vida, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, Jesús no puede hacer nada por ti ni por mí. Por eso es que se predica el evangelio. El pecado no es un chiste, hermano. Salgamos de allá. El pecado nos va a destruir. El pecado nos va a corromper. De aquí a un tiempo no te vas a reconocer. Oye, yo no era yo no era así, yo no era así. Claro, es que el pecado te transforma. El pecado te degenera. El pecado te destruye. ¿Dónde está tu sonrisa? El brillo de tus ojos ya no es el mismo. ¿Qué pasó contigo? No, nada, yo sigo siendo igual. No, no eres el mismo. No eres la misma persona. Tú no tienes el brillo, no tienes la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vives en pecado. El pecado nos cambia, hermanos. El pecado nos envejece. El pecado nos enferma. El pecado nos quita libertad. Y al final, hermano, el pecado nos va a separar de la presencia de Dios. Y un día nos daremos cuenta que perdimos todos los privilegios que Dios nos dio. Tanto me dio el Señor, pero estaba tan cómodo, me olvidé de Él y empecé a degenerarme y ahora no tengo nada. ¿Sabes qué hizo por ti el Señor? Te dio un nombre nuevo, te dio vida nueva. Entonces disfruta de lo que Él te ha dado. No le des lugar al pecado. Digan fuerte amén. Dígale a su hermano, no juegues con el pecado. No juegues. No es un chiste, hermano. Muy bien. Santiago 1:15, por favor, rápido. ¿Cuántos quieren que termine? Vamos a terminar la introducción. 1:15, vamos. ¿Qué dice la Biblia? 2, 3. Entonces, estamos en Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Mira el proceso. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. Estudié esta palabra. ¿Qué es concupiscencia, hermano? Cada detalle en la Biblia tiene una razón de ser, ¿no? Nada es por coincidencia. La Biblia fue escrita por el Señor. Y aunque usó hombres, ¿no? Pablo, Pedro, pero la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Qué significa el término concupiscencia? ¿Sabías que la concupiscencia es nuestra debilidad? Tú y yo tenemos debilidades escondidas. No pasa nada si nadie se entera. No te preocupes de los demás, preocúpate porque Dios nos está viendo. Aquí el tema es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios. La concupiscencia es un deseo que todos nosotros tenemos. Y los seres humanos tenemos deseos por muchas cosas malas. Cada ser humano tendrá su propia debilidad, su propia concupiscencia. Hay gente que amará el dinero, hay gente que amará la comida, hay gente que amará muchas cosas, el orgullo, la soberbia. Hay gente que tiene un montón de deseos, solo Dios conoce. La concupiscencia no es más que esa mecha que Satanás puede encender. Satanás dice, este cristiano tiene esta mecha. Yo sé, yo lo conozco. Esta hermana que va a Calle Oruro tiene esta mecha porque yo la conozco. Y para mí es muy fácil encender ese fuego y prender su mecha porque sé que es su debilidad. Jesús dice, vengan a mí todos los cansados, los agotados, los trabajados, yo los haré descansar.
¿Sabe qué significa la palabra yo? En el griego es el término ego. Jesús dice, yo voy a tomar tu vida. Yo voy a asumir tu naturaleza y tu debilidad. Yo voy a agarrarte en mis brazos y no permitiré que Satanás te destruya. ¿Sabe qué significa el término yo? Que Jesús dice, yo vivo en ti y yo te salvaré. Por eso es que el diablo anda con su fuego queriendo encender mechas, pero todos los que están en Cristo Jesús están guardados y protegidos. Por eso, hermano, sepa usted, Satanás sabe nuestras debilidades, las conoce muy bien. Sé consciente de eso, guárdate para Cristo, porque solo Cristo nos puede rodear y proteger. Dice que cuando estamos en Cristo, tal es su protección que el diablo no nos puede tocar. Solo el permiso de Dios podría hacer que el diablo toque tu mecha, tu debilidad. Pero como vivimos en su presencia de rodillas, gimiendo, reconociendo que Él es bueno, Él dice, nunca dejaré que tu adversario te toque. ¿Por qué? Porque tú eres mío, porque yo te salvé. Hermano, Satanás conoce nuestras mechas, nuestras debilidades. Sé consciente de eso. No juegues. Satanás no juega con nadie. El pecado nos respeta. Por eso es importante, hermanos, vivir en la presencia del Señor. Solo así seremos victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es la concupiscencia? Es nuestra debilidad, ¿no? Empieza muy temprano y basta una mentira, ¿no? Así empieza el pecado. Solo un pensamiento malo, así empieza el pecado. Un sencillo pensamiento. El pecado o la concupiscencia se alimenta cada vez que cedemos. Le damos más fuerza, más control y dominio sobre nosotros mismos. Al final termina dominándonos. Un ejemplo muy práctico, muy necesario y útil hoy, en este momento, es Sansón. Sansón comenzó a jugar con el pecado. ¿Cómo era Sansón? Mami, papito. Así era Sansón. Mami, papi, ¿qué? Hay una chica allá entre los filisteos. Anda, háblamelo pues. Pero le pasaba y después, papi, mami, ¿qué? He conocido una chica allá entre los amorreos. Anda pues, háblamela. Pasaba un tiempo, papi, ¿qué? He conocido otra chica allá, Dalila. Anda, háblamelo pues. ¿Sabe cuál era la debilidad de Sansón? El hombre tenía la presencia del Espíritu Santo. Sansón tenía, hermanos, era un hombre llamado al ministerio. Sansón era un juez de Israel. Sansón tenía un cargo importante y el respaldo de Dios. Pero Sansón jugó tanto con el pecado que al final el pecado jugó con él. ¿Y sabe qué pasó con Sansón? Terminó en vergüenza. La fuerza no estaba en su cabello, hermano. Eso se llama un nazareo. Bueno, en el Antiguo Testamento era una posición, un llamado para una persona que no debía contaminarse y debía servir al Señor. Eso era un nazareo. No estaba en el cabello su poder, su fuerza, estaba en la presencia del Espíritu de Dios. Pero tanto pecó y le gustó a él que al final le dio tanto poder al pecado que perdió absolutamente todo. El pecado te quita todo. Dígale a su hermano, el pecado te va a robar todo. ¿El pecado me va a quitar mi familia? Sí, hermano. ¿El pecado me va a quitar mis anhelos? Sí. ¿El pecado me puede quitar el ministerio? Sí. Oh, pasó por el llamado. Los dones son irrevocables. Sí, pero una persona que peca constantemente, aun cuando tenga un llamado, Dios dice, no puedo seguir, no puedes seguir. Un día te di esto, pero tú no respetas la santidad. Dios es bueno, hermano. Dios no es malo, pero Dios sabe poner límites, porque Él es santo. Amén, iglesia. Entonces, el pecado, ¿qué nos va a robar? La familia, el ministerio, los sueños, el trabajo, la salud.
¿Dios perdona el pecado? ¿Perdona o no perdona el pecado? Pero no va a evitar las consecuencias. Nosotros vamos a cosechar, hermano, lo que un día sembramos. Eso es una ley espiritual de Dios. El hombre que peca, la mujer que peca, va a cosechar las consecuencias de su pecado. Pero Dios lo va a perdonar, lo va a salvar. Probablemente sí lo va a salvar, lo va a perdonar, pero nunca será igual. ¿Quién vive, iglesia? Vamos a Efesios 4:19, mis hermanos, rápido. En esta carta del apóstol Pablo, Efesios es una carta dirigida al pueblo de Dios, a la iglesia. Lea Efesios, es un libro, una carta maravillosa que enseña muchas cosas en la vida cristiana. Dice así en el capítulo 4, verso 19. Todos, por favor, leamos. Dice así, 2, 3. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, ¿qué cosa? Toda clase de impureza. Hermano, perder la sensibilidad, esto es muy preocupante. ¿Qué es perder la sensibilidad? Es que de pronto tus nervios, esas partes importantes que son como unos sensores, dejan de sentir algo. No, hay algunas personas que ya no perciben ciertas cosas, ciertos olores. ¿Por qué? Porque están afectados, la salud está quebrada, no sé. Perder la sensibilidad es perder, hermano, esa partecita necesaria para distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Perder la sensibilidad es endurecerse y ya, hermano, no tener conciencia de si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Dice Pablo, hermanos, que muchas personas comenzaron a perder toda sensibilidad y luego de que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La lascivia son pecados sexuales, por si acaso. La lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, hermano. La lascivia es una de las cuestiones de nuestra naturaleza. Por eso es que los seres humanos, hermanos, pueden tener relaciones sexuales, prácticas sexuales, aberraciones, porque está en su naturaleza. Por eso Dios estableció el matrimonio para preservar su plan y a los hijos. Pero un mundo que no reconoce esto, hermano, está haciendo cualquier cosa todos los días, cada noche. Una persona que no tiene el control, el conocimiento y ha perdido la sensibilidad, hermano, muy difícilmente va a decir, ay, estoy haciendo mal, ¿cómo voy a hacer esto? Me arrepiento, nunca más. No, el ser humano está pecando y sigue pecando. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué está pasando todo esto que pasa en el mundo en estas horas? Porque el mundo no deja de pecar. Porque el mundo no está arrepintiéndose, hermano. Todo lo que estamos viendo en estas horas, la destrucción, el temblor de la tierra, todo lo que está pasando es la demostración de que el mundo quiere pecar y solo le interesa pecar. No, Dios ha mandado juicio sobre esa nación. No, Dios es bueno. Dios no quiere la muerte del pecador. Es el pecado que está, hermanos, pero tan arraigado, tanto dominio hay que el pecado tarde o temprano explota y al final estamos viendo lo que está pasando en las naciones del mundo. Es increíble cómo los seres humanos se han olvidado de Dios, no consideran a Dios y no quieren restricciones. El ser humano no quiere límites, el ser humano quiere hacer lo que él quiere. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue hablándole al ser humano. El ser humano perdió la sensibilidad y le ha dado lugar a su concupiscencia, a su lascivia. Ten cuidado. Ten cuidado porque jóvenes, si tú no eres casado, chicas, si tú no eres casada, ten cuidado, cuida tu cuerpo, respétalo. Dios tiene un plan para ti. Esto no es un chiste. En un minuto tú puedes perder aquello que Dios te ha regalado. En un minuto puedes arruinar tu vida. En un minuto tú puedes, hermano, perder la sensibilidad. Pero Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Por eso le sigue hablando al mundo, para que el mundo vuelva su corazón a Él.
A su nombre, iglesia. Miren, dice Pablo que cuanto más peca el hombre, menor sensibilidad tiene. Al principio duele. Hice mal, no debería hacerlo. No, así dice el ser humano. Era que no haga. Era que no vaya. Era que no le diga. No debía pecar. Al principio el hombre dice, no, ¿por qué lo hice? Al principio. Después ya no duele tanto. Y dice, ya no pasa nada, seguiré en esto. Y sigue. Ya no duele tanto. Y lo que antes lo podría escandalizar, se vuelve normal. Hermanos, el pecado es algo gravísimo, pero para muchos el pecado es algo normal. Escúcheme, una cosa es pecar alguna vez contra Dios. ¿Cuántos hemos pecado alguna vez contra Dios? Ya pues, no se haga los santos. ¿Cuántos hemos pecado alguna vez contra Dios? ¿Verdad? Pero otra cosa es vivir en pecado. El vivir quiere decir que yo estoy en pecado y voy a ocultar, voy a justificar, voy a mentir, porque mi pecado es una realidad. Bueno, otra cosa es, hermano, vivir. Dios no nos llamó para vivir en pecado, Dios nos llamó para vivir en santidad. Nos llamó para vivir en santidad, iglesia. No se olvide nunca. Por eso es que la gente dice, ¿qué hice? Pero después dice, no, está bien. Y con el tiempo dice, no, ya todo chala, excelente, vamos. Y peca el ser humano. La Biblia enseña, hermanos, que el pecado es algo anormal. Digan fuerte amén. O sea, para un hijo de Dios el pecado es algo anormal. No puede ser normal en nosotros pecar. El pecado es algo anormal, es algo que me debe llevar a reflexionar qué estoy haciendo. Dios, me estás mirando, perdóname. Hermano, ¿usted alguna vez ha sentido vergüenza por pecar contra Dios? ¿Ha sentido, Dios, qué estoy haciendo? Perdóname, Dios mío, perdón, Señor, Dios mío. ¿Ha sentido o es normal? No pasa nada, yo no estoy haciendo nada. Dice que, ¿quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Y queremos justificarnos. Hermanos, el pecado nos va a destruir. El pecado es algo que Dios quiere erradicar de su pueblo. Por eso el señorío del pecado es tan poderoso, pero el todopoderoso es Jesucristo. Entonces ¿Él puede romper cadenas? Puede. Juan 8:34, vamos terminando, por favor, iglesia. Capítulo 8, verso 34 del Evangelio de Juan. Dice así, hermanos. Leemos juntos 8:34, 2:3. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fuimos esclavos. Dígale a su hermano, eras esclavo, eras esclava. Y esto no es mentira, hermano. Andábamos con unas cadenas espirituales antes, ¿no?, de Cristo en pecado. Pero vino el Señor y nos libertó, rompió nuestras cadenas. ¿Y por qué las rompió? Porque Él dijo, quiero que seas libre, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No hay cosa más maravillosa que experimentar la libertad de Dios. Que Él haya roto nuestras cadenas, esto, hermano, es libertad, esto es vida. Entonces el pecado promete libertad, pero encadena. El pecado promete placer, pero nos hace adictos. El pecado promete poder, pero nos roba la autoridad. Entonces la verdad del Evangelio es esta, hermanos. Cosechamos lo que sembramos. Esa es la verdad del Evangelio. Pero el poder del Evangelio es que solo Cristo salva. Sonría, por favor, dígale a su hermano, esa es la solución. Dígale, por favor. Respire. Aleluya, gloria al Señor. ¿Pecado tiene solución? Sí, es Cristo. Si el mundo dejara de minimizar el pecado y si las naciones se apartaran del pecado, entonces el poder de Dios llenaría la tierra. Hermano, seríamos diferentes los seres humanos si consideráramos la Escritura, la palabra del Señor. Y el último texto, porque es necesario, primera de Juan 1:9, mientras se va poniendo de pie, vamos a leer. Primera carta del apóstol Juan,
capítulo 1, verso 9. Cuando usted ya encuentre, se pone de pie. Vamos a leer. Esta es la solución. 1:9. Si confesamos, si confesamos, ¿qué cosa? Nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la solución? Confesar. Dios mío, gracias, Señor. Gracias que me has dado las llaves y la solución para yo salir de donde estuve. Conclusión. Si el hombre busca a Dios y se arrepiente, Dios no lo va a condenar. Si las naciones buscaran el rostro de Dios, entonces Dios traería libertad y sanidad sobre los pueblos del mundo. El mundo dejaría de estar como está. Dios no castiga. Dios llama a volver el corazón a Él. ¿Sabes qué, hermano? Muchas veces sufrimos porque estamos haciendo las cosas mal y nosotros somos consecuencia del pecado. Por eso Jesús dijo: los amaré por pura gracia. El pecado nos destruyó, el pecado nos apabulló, el pecado nos robó la vida, pero Jesús vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Cierra tus ojos, por favor. Muchas gracias a nuestro Señor por la oportunidad que nos da de compartir la palabra. El mismo apóstol Pablo dice que nosotros debemos orar y abundar la Escritura y debemos honrar esta palabra maravillosa que nuestro Dios nos permite llevar a todos ustedes. Muchas gracias también a las personas que nos siguen, se conectan y participan de nuestras transmisiones. Como la Iglesia Evangélica Pentecostal, queremos invitarlos a todos ustedes a asistir a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calle Oruro 451, en la esquina que da también al Teatro al Aire Libre. Bueno, animarlos a todos ustedes, pedirles que siempre nos sigan en las diferentes plataformas, que se suscriban a nuestro canal en YouTube y que puedan darle un me gusta y compartir estas enseñanzas con todas las personas que necesitan oír la voz de nuestro Señor. Muchísimas bendiciones para todos, que Dios los bendiga y desde este lugar les enviamos un gran abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz del Señor.